Bien, analizando un poco lo que el país necesita, tanto con Eduardo Fernández como con Emilio Graterón, que es nuestro segundo invitado, coinciden en el tema de la unidad, de la unión, de poder reencontrar al país más allá de los extremos, de la polarización que se pueda vivir. Benjamín Rauseo es un outsider, se puede discutir o no si lo es, pero lo cierto es que es una persona lejana al mundo político. Benjamín Rauseo es un humorista, viene a aterrizar en este proceso de elecciones para el año 2024, planteó su intención de participar en la primaria y le consultaba a Emilio Graterón si él veía o si el norte de esa propuesta es precisamente unir, porque los antecedentes que tenemos, salvo algunos casos, por ejemplo Ronald Reagan en Estados Unidos, que es un sistema totalmente distinto, pero por ejemplo algunos casos de outsiders siempre vienen a ser disruptivos respecto a un sistema que ya está establecido. Por ejemplo, lo estamos viendo con Javier Milei en Argentina. Sí. O lo hemos visto con otras figuras de la región, el caso de Donald Trump, del mundo empresarial, y de alguna manera hizo una actividad disruptiva a la política tradicional. Entonces no siempre un outsider es una figura que cohesiona a todos los sectores. Es que, mira, tengo que darte una noticia. No es posible que en Venezuela haya unidad. La unidad no va a existir, pero es posible construir mayoría. Y ese tiene que ser el objetivo. Pero para construir mayoría hay que construir unidad, ¿no? No necesariamente. No necesariamente, porque la mayoría genera unidad. Si lo haces al revés, pasa lo que está pasando. Claro. Que entonces empieza el marruñeo, tal, y los codazos, tal, y la política tradicional con sus métodos empieza a intentar secuestrarte hacia ese mundo, y pasa lo que está pasando, y terminan matándolo todo. Y por lo tanto, porque repiten una y otra vez los errores. Por lo tanto, no hay que preocuparse por dejar de lado a alguna gente en algún momento para construir esa mayoría y luego construir el consenso de la nación. A veces es necesario hacerlo. Y ahorita lo que está pasando es que el venezolano está volviendo a tener la responsabilidad de ser quien decida, a quién va a seguir. Y a quien, sobre el cual va a generar esa mayoría. ¿Y las encuestas no les dan una idea de qué está diciendo el venezolano? Porque el venezolano en esas encuestas está decidiendo... harto de la política. Pero está decidiendo por una opción que plantea también confrontación. La mayoría de las encuestas hablan de un liderazgo de María Corina Machado por encima del resto de los candidatos. Claro, pero es un liderazgo coyuntural en la primaria. Y cuando tú confrontas quienes van a la primaria, te das cuenta que es un porcentaje muy chiquitico, tan chiquitico como el chavismo, igualito, o como el madurismo. Son del mismo tamaño, y en medio, 80% que no quiere saber nada y que no va a participar en eso. Y ese es el que va a decidir, al final de cuentas, el año que viene, una elección presidencial. A ese 80% es el que le tenemos que hablar. Ojo, no excluye lo demás. De hecho, estoy absolutamente convencido que la única manera de lograr un triunfo el año próximo es hacer que sea posible que todos entendamos que podemos hacer esa transición juntos, incluyéndonos a todos, incluyendo a todos los factores, y que el próximo gobierno sea un verdadero gobierno de unidad nacional, abierto, amplio y transparente. Y yo creo que quien desarrolla esa capacidad va a lograrlo. Tú me decías, el Conde hoy en día, bueno, hoy en día no se sabe. Cuando reaparezca veremos. Pero lo que sí está claro es que el perfil de un personaje como ese es el que cumple con todos los requisitos para ser el que conduzca ese 80%. Y quien tenga la capacidad de conducir ese 80% es el que va a generar esa mayoría. Pero ¿por qué considera Emilio Graterón que lo cumple si es un humorista, es un empresario, no es una persona que venga cualquier persona con alto nivel de conocimiento, bajo nivel de rechazo, que genere algún tipo de credibilidad y conexión emocional con la gente, y que además tenga un discurso distinto de unión, de cohesión, de unidad, de sanación, de reconciliación, y que le abra los brazos a todo el que quiera, va a tener una enorme fuerza el año que viene. Todos los discursos de siempre se van a quedar en esa pequeña minoría. Todo el discurso polarizador se va a quedar concentrado en esa gente que todavía vive de eso, pero son una pequeñísima minoría. Hace 20 años eran mayoría, pero hoy no, porque el país, por
toda la sucesión de golpes que ha llevado el venezolano todos los días, por la necesidad que nos han hecho pasar todos los días. Ya aprendió. El venezolano no es pendejo y toma muy bien sus decisiones y las va a tomar. Y cuando eso suceda, lo que va a pasar es que a principios del año que viene aparecerá ese liderazgo conductor, y ese liderazgo conductor va a tener que generar ese consenso del que hablaba el doctor Fernández, y que muchos estamos promoviendo, y creo que va a ser posible crear unidad luego de eso. Pero como consecuencia con lo que salga de la primaria. Incluido, y con los que se quieran venir del chavismo también, y con los que quieran aportar un cambio que hayan estado, no se le tiene que preguntar a nadie de dónde venías, sino qué es lo que quieres. ¿Quieres cambio? ¿Quieres unidad? Vente, vamos a trabajar juntos. Bien, vamos a comenzar a revisar también la participación de la audiencia. Varias preguntas para Emilio Graterón, hoy con nosotros en estudio. José Ramón Aguilera nos escribe desde Mantecal, en el estado Apure. Emilio Graterón cree que la posibilidad de una candidatura única existe. ¿Cuál sería la fórmula para obtenerla en dado caso? El poder cohesionador de ser mayoría. Además lo hemos probado, lo hemos vivido en varias ocasiones, está medido. Ese poder cohesionador genera consensos y unidad. Luis García desde San Cristóbal, en el estado Táchira. Disculpen, pero si no se unen y buscan un solo candidato, van a perder de nuevo contra este gobierno. No aprenden de sus errores. Es verdad. O sea, lo que está pasando ahorita es que los políticos de siempre están cometiendo los mismos errores de siempre. Y para no tener los mismos resultados de siempre, hay que buscar un liderazgo distinto. Y Venezuela está viendo ese liderazgo distinto y lo va a buscar. Y veremos cómo dentro de 3 o 4 meses volveremos a estar aquí sentados y los números serán otros. Santiago Soto nos escribe desde Menegrande, en el estado Zulia. Saludos, Carlos. Dígale al invitado que si se van por fuera van a llegar como la ambulancia, como dicen los narradores de las carreras de caballos, de último lugar. Uno solo es la clave. Saludos. Claro, es que la idea no es irse por fuera, la idea es que estemos todos dentro. Pero ya se fueron por fuera de la primaria. Porque ese sistema es un sistema que construye minoría, que está dominado por una minoría, que representa una minoría que sigue cometiendo los mismos errores. Y si no haces ese cambio y produces esa ruptura, no logras evolucionar. Bien, seguimos con la participación. En el estado de Nueva Esparta nos escribe Alexander Piñero. Buenas tardes. ¿Por qué el conde desapareció si figuraba de primero en las encuestas con unos números aceptables? Porque está esperando en la bajadita. Bien, nos toca despedir. Bueno, ahora la bajadita se da pronto porque... Hay un lugar que se llama La Bajadita, tú vas a ver. Nos toca despedir a nuestro invitado Emilio Graterón con nosotros. Gracias como siempre por acompañarnos con sus preguntas y comentarios. Hacemos una pausa y regreso a la última parte de nuestro espacio. Pues muy feliz de poder congratularnos mutuamente por este nuevo aniversario de En Contexto. Mis felicitaciones muy especiales a Carlos Peñalosa, uno de los periodistas más perspicaces e inteligentes que tiene el país, y a todo su equipo de productores, camarógrafos, etcétera. Siempre feliz de estar allí presente con ustedes, así que mis felicitaciones, y qué bueno que siga existiendo este espacio, esta ventana de defensa de la libertad de expresión, este espacio plural que es En Contexto. Felicitaciones.